manos, haciendo un túnel desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya y en sus castillos, cientos de gritos contra el pestillo. Somos el preso, libre entre rejas, pasa montañas, rompe cabezas. Somos el llanto y la carcajada. ¿Qué pasa, Pacheco? ¿Cómo estamos? Bueno, pues otro viernes más, como siempre. Y hoy tenemos la invitación de Chema, que es el candidato a las próximas elecciones de Izquierda Unida. ¿Qué tal, Chema? Hola, buenos días. Bien. Bueno, pues como siempre estamos Sara al sonido, Carlos nuestro director, así como supervisor, Lucía en un micro y César, que a ver si intentamos meter un poquito a que hable. ¿Qué tal, César? Bien, aquí. Bueno, Lucía, ¿qué tal? Bueno, pues yo bastante bien. ¿Tú? Con ganas ya de terminar. Pues vamos a empezar, como siempre, con una visión general. Su visión general sobre el cambio climático, sobre Toledo, medidas que tenías pensadas. Así que bueno. Antes es que no puedo pasar sin felicitaros, porque es que esto es espectacular. O sea, de verdad que esto es increíble, que haya personas jóvenes, chicas jóvenes, chicos jóvenes que hablen, que debatan, que hablen sobre temáticas actuales en una radio, que se preocupen por hacer radio, por difundir. Me parece espectacular. O sea, que pues fíjate a nosotras. Primero de todo, enhorabuena, porque yo creo que esto además también dice mucho del instituto, que apuesta por estas cosas y que yo creo que es una base fundamental para hablar de cambio climático. Sí, la verdad. O sea, de esto no se habla. Y sobre todo no se tiene tanta experiencia, entre comillas, como tenemos nosotras, porque nosotras hemos trabajado con muestras, hemos hecho trabajos de esto y entendemos. De medio ambiente, de cambio climático. Sí, o sea, tenemos datos y demás. Pues entonces me tenéis que sois vosotros las que tenéis que darme a mí. ¿Cuál es la visión general? La visión general es que el cambio climático no solo se debate. Es verdad que estamos en un momento en el que parece que tenemos que debatirlo todo, que está muy bien debatirlo todo, pero no solo hay que debatirlo. O tomamos medidas o nos ponemos de perfil. Una vez me comentaron una metáfora sobre esto del cambio climático. Dice, imaginaros un barco que en un momento determinado de la travesía echa el freno de mano. No echa el freno de mano, no echa el freno de mano. El barco sigue avanzando y aunque esté cerca del puerto, el barco no se para. El barco no se para en ese momento. Él sigue avanzando, probablemente destroza el puerto, probablemente entra en tierra. Esto es el cambio climático. Ya lo que hemos provocado ya es, en cierta manera, irremediable. Toca parar, echar el freno de mano del barco lo antes posible para que el destrozo sea el menor posible. Y no vamos por buen camino. Mira, la semana pasada, hace 2 semanas realmente estuvimos comentando que el cambio climático ya es irreversible. O sea, nuestros científicos nos lo dicen y también queremos que se está como un poco obviando la opinión de los científicos, porque hay gente hoy en día que con lo que estamos viendo no se lo cree y es una barbaridad. O sea, no es normal, ¿verdad, Lucía?, que en pleno junio esté lloviendo. De hecho, las temperaturas me están sorprendiendo bastante porque no sabes yo ya saco la ropa de verano y ya llueve y digo, ¿y ahora qué hago? Porque llueve, hace calor. Pero además, por ejemplo, ayer que estábamos Neus y yo comprando, salimos un momento y empezó a llover, pero es que hacía calor, me refiero. Sí. Mira, nosotras este fin de tenemos un festival de aquí de Toledo y no sabemos qué tiempo va a hacer, vamos así un poco de aventura, pero bueno. ¿El de la Peraleda? Sí. Bueno, esto del cambio climático somos todos responsables. El año pasado decían que en el mes de octubre el planeta había consumido todos los recursos que la Tierra produce de forma natural. A partir del mes de octubre y hasta diciembre, incluidos el mes de diciembre, que es la locura más absoluta en materia de consumo, estábamos sobreexplotando los recursos de la Tierra. Eso tenemos mucho que decir nosotros. Ahí tenemos mucho que decir, tenemos mucho que aportar, tenemos mucho que frenar ese barco. Y sin embargo no lo hacemos. No lo hacemos, entre otras cosas, porque es mucho más fácil decir que no existe. Es más fácil decir, no te creas, si es normal. Yo una vez conocí un junio que llovió. Bueno, vale, pero es que esa no es ni la medida, ni la solución, ni probablemente el panorama que nosotros deseamos. El cambio climático, además, es un cambio de modelo de consumo, un cambio de consumo mucho más responsable, un cambio de, vamos a ver qué productos, cómo producimos para hacer el menos daño posible a la Tierra. Y esto hay gente que no lo entiende.
Esto hay gente que no lo entiende. Y hay algunos que siguen pensando, no, como la población del planeta es masiva, son 7.000 millones de personas, 8.000 millones de personas, pues ¿qué hacemos? Pues sigamos produciendo más carne, más agricultura intensiva, más agricultura. Esas son decisiones que se tienen que tomar y que desde los gobiernos municipales también se tienen que adoptar, desde los gobiernos del país, desde los gobiernos, pero sobre todo una conciencia ciudadana que es imprescindible hacer a vuestras edades y antes. Sí, o sea, nosotras tenemos como muy idealizada la idea de concienciar a la gente, por ejemplo, los de tercero de la ESO, los alumnos de Gregorio. De hecho, por eso empezamos a hacer este programa. Sí, porque vemos que hay problemitas en la sociedad hoy en día, que no hay ambición, no hay planes de futuro. Tampoco te enseñan, porque yo entiendo que el cambio climático a lo mejor no es algo que te tenga que gustar, pero tampoco te lo dan de una manera divertida o no divertida, apetecible. pero jolín, a lo mejor yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí si me ponen en un libro medidas que puedes poner tú en tu casa, cerrar el grifo cuando te laves los dientes, tal, pues digo, pues vaya aburrimiento. Pero por ejemplo con Gregorio, que hemos salido a la senda ecológica, hemos recogido basura, hemos abierto una carpa y hemos visto que tiene plásticos en el interior y dices, joder. Y encima te lo pasa guay, o sea, porque hace está bien. guay. Joder, o lo que sea. Hace bien poco recorríamos por Vía Tarpeya, en el barrio del Polígono, el camino que hay por el club de arriba del polígono. Recorríamos había, bueno, no digo toneladas, pero había cientos de kilos de plásticos ya en descomposición, y ahí cuando intentas coger una botella y se descompone en microplásticos es cuando dices, ¿y esto? Porque la botella, sacar una botella de un refresco y tirarla a un contenedor, bueno, eso más o menos es fácil. Pero cuando la botella ya ha descompuesto, levantas la botella y se descompone en microplástico, que ya no, o al menos no teníamos recursos para nosotros poder recogerlos, es cuando dices, ¿y esto quién se lo va a comer? Entonces, claro, ¿qué nos propones para evitar ese tipo de cosas? Mira, es fundamental, de verdad, esto es el largo recorrido. No hay medidas para mañana. O sea, el que diga que hay medidas para mañana, miente. Y lo primero que hay que proponer es dejar de frustrar a todo el mundo. Porque el que diga, no, mañana hacemos esto y esto se para. No, es mentira. Tenemos que pensar en medidas de muy largo recorrido. Siempre pongo el mismo ejemplo. En el Tajo, desde hace 50 años, está prohibido bañarse en el Tajo desde hace 52 años. Sí, mira, Gregorio se lo sabe muy bien esto. Se quedó con las ganitas. Sí, yo es que soy toledano de adopción. Yo vine aquí cuando tenía 7 años y tengo 57. Fue justo el año que se prohibió. Hace 52 años se prohíbe el Tajo no porque haya tiburones, pues se prohíbe porque está contaminado. 52 años que hace de esto. En la edad geológica del río, eso es un instante. Sí, porque mira, tenemos que hacer un trabajo de Navas de Escena y los millones van ahí como vamos. Sí. Pasan millones como si fueran minutos. Pues en los 52 años que hace que está contaminado es un instante geológico. Es decir, ha estado mucho más tiempo, infinitamente más tiempo el río sin estar contaminado. Es decir, que podemos convivir con el río sin contaminarlo. Vamos a tardar mucho en descontaminar el río. Vamos a tardar mucho, sobre todo si seguimos con este sistema de producción, masivo, sobre todo si... Perdona que te interrumpa. Sí. Si todos estamos de acuerdo que queremos un río limpio, ¿por qué sigue contaminado el río? Preguntas a quien preguntes, siempre te dicen, no, es que tenemos que trabajar para un Tajo limpio. ¿Por qué sigue contaminado si todo el mundo lo quiere limpio? Y todo el mundo es o a ver consciente si no va a del ser problema verdad que hay. que lo queremos limpio. Tenemos que compatibilizar. Es que esto es verdad que entrar en un tema que no es exclusivamente medioambiental, también es económico. Es que tenemos que compatibilizar un sistema económico depredador de los recursos naturales con la defensa de los recursos naturales. Mientras no cambiemos el sistema económico que depreda la naturaleza, no vamos a conseguir que la naturaleza esté bien cuidada. El Tajo, hasta llegar a Aranjuez aproximadamente, el Tajo baja limpio, o viene limpio. Es a partir de ahí donde se inicia un proceso de contaminación del río, básicamente porque los vertidos de las empresas depredadoras de la economía... Simplemente exigir a esas empresas que devuelvan el agua como lo cogen. Fíjate, la directiva marco del agua... ¿O es que interesa tenerlo contaminado? ¿Sabes cuál es? La directiva marco del agua ya es mayor de edad. Es del 2000, la directiva marco del agua, una directiva europea. No contempla la contaminación de las masas de agua. Es decir, que las imposiciones de sanciones por contaminar masas de agua no está contemplada con la directiva marco, que es la que implementa esas sanciones. Con lo cual, muchas de esas sanciones que se ponen no son
lo suficientemente coercitivas o punitivas para las empresas que siguen depredando el sistema. Es que interesa pagar ese canon. Es más fácil para las empresas pagar una multa. Con lo cual es tan fácil como exigirles. No hay canon. Mira, mucho más fácil. Se inició en el año 2018 un proceso de cambio de la Directiva Marco del Agua, cuando cumplía la mayoría de edad esa directiva. Un proceso comunitario de participación. Participamos 7. Bueno, 7 no. Participamos muy poquitos en Europa. No fructificó la idea que teníamos de vamos a incrementar las sanciones en materia depurativa. Pero porque no funcionó. les interesa de alguna manera. Claro. Por eso digo que hay que compatibilizar no solo el medio ambiente, sino un sistema económico depredador de la naturaleza y con la naturaleza para que de verdad nos creamos esto. Por eso digo que vamos a dejar de lanzar mensajes magníficos en lo dialéctico, pero que son inasumibles en lo palpable. Decir, vamos a cambiar. Hace bien poco, en esta campaña electoral, sí. Yo he escuchado a partidos políticos decir, vamos a limpiar el Tajo porque como hay una sentencia, bueno, hay cinco sentencias que garantizan el caudal ecológico del río, vamos a limpiar, ese va a ser el inicio del proceso de la limpieza del Tajo. Es falso. Pero es que ya hemos viendo que el Tajo yo tengo 17 años recién cumplidos, yo llevo 17 años viendo el Tajo contaminado. Y cumplirás 34 y los verás iguales, porque y me iré de Toledo, vendré y seguirá contaminado, y esa es la pena que nos da. Y seguirá igual, es decir, ¿por qué? Pues porque mantenemos, en las riberas del Tajo mantenemos agricultura intensiva. La agricultura intensiva se consigue que los árboles produzcan más si echamos abono. El abono al final acaba en el subsuelo y el subsuelo contamina las aguas. Mantenemos 3,5 millones de metros cuadrados que van a ser polígono industrial en la ciudad de Toledo, que están en uno de los meandros del polígono, del barrio del polígono, en uno de los meandros del río. Se están planteando hacer nuevas urbanizaciones en la Peraleda, dice, al lado del cauce del río. Eso no ayuda al río. Sin embargo, Francia, París, sí. ¿qué ha hecho París en su planificación urbana? Alejarse del Sena. Se ha alejado del Sena en materia industrial y en materia de urbanismo para las familias. Se aleja del río. ¿Cómo está el río? No digo que esté limpio el Sena, pero ¿cómo ha empezado el río a estar? Con unos niveles de contaminación mucho más bajos de lo que tenía hace 12 años. El problema es que el 12 Tajo, años, 12 años. El Tajo está muy cercano a todos, o sea, todo el mundo puede acceder al Tajo, todo el mundo puede tirar basura, todo el mundo puede ir al valle, tirar basura por los rodaderos, que va al Tajo, va por la senda y está lleno de basura. Y por eso es muy importante la conciencia. Es decir, la conciencia es algo muy importante, pero medidas en sí, en torno al Tajo, ¿qué nos propones? Es verdad que son medidas políticas, no nos tiene que dar miedo este tipo. No, son medidas que nos diferencian probablemente de otros partidos. Entre ellas esta que os digo, dejemos de poner el Tajo en el centro del urbanismo toledano. O sea, poner el Tajo en el centro no es poner el Tajo en el centro del urbanismo toledano, porque lo que vamos a terminar haciendo es que los vertidos de la Peraleda, que van a ser 2.700 viviendas, acaben en el río. 3,5 millones de metros cuadrados en el polígono industrial, los vertidos que producen esas industrias van a acabar en el río. Fíjate tú que lo que estás diciendo no estás en desacuerdo con otras personas que han pasado por aquí previamente. El problema es lo que hace luego. No, te quiero decir que efectivamente en el polígono hay una planta depuradora, pero previo a la construcción del hospital. Sí. Claro, ese macrohospital produce una serie de residuos. ¿Habíamos pensado cómo depurar todos los residuos que están generando esas nuevas edificaciones? Es un poco lo que tú dices. A peor, le hemos exigido al hospital que tenga un sistema de depuración. En el fondo es lo que os digo, que estáis todos de acuerdo, pero al final no sé qué es lo que os... Bueno, es verdad que estamos todos de acuerdo, pero cuando hay que votar en el... Esto forma parte también de la... pero cuando hay que votar en el ayuntamiento uno levanta la mano y otro no. Pero es decir, que decirlo lo decimos todos. No, que a la Peraleda no, pero cuando hay que votar te dicen, bueno, a ver, esto es un proyecto empresarial privado y votan. Porque todo esto al final, un día, en una comisión de urbanismo, una aburridísima comisión de urbanismo, hay que votar. Un día hay que votar y hay que decir 3,5 millones de metros cuadrados para suelo industrial, ahí. Y además te dice que además va a ser de uso logístico. La logística produce unos lixiviados que son inasumibles para el suelo. Inasumibles para el suelo. Y hay gente que vota. Luego aquí vienen, seguro, yo no lo sé, pero seguramente que vengan aquí y digan, no, yo estoy en contra, yo estoy a favor de un Toledo limpio, de una economía sostenible. Eso todos. Claro, pero cuando hay que votar. Es que un día hay que votar y hay que levantar la mano, con tu nombre, apellido y con tu responsabilidad hasta penal en el Ayuntamiento de Toledo. Ahí es donde me he encontrado yo de decir, oye, está muy bien tu discurso a compañeros de corporación, pero vaya, un día no concuerda tu discurso con tu hecho. No, pero mira, yo personalmente veo mucho más atractivo y más sano dejar de invertir el dinero que se invierte en los geranios de la mediana de las carreteras, los árboles que se van a quemar. Invierte ese dinero en el Tajo, invierte en una recogida de residuos, en la SEDAR, invierte en la calidad del agua. Pero es que unos geranios a la mediana de la carretera no van a frenar el cambio climático. Nos vamos a gastar
2 millones de euros, que se escribe fácil, 2 millones de euros se escribe así en un momento, en generar bosque de ribera. El bosque de ribera, entre otras funciones, aparte de generar biodiversidad, sirve fundamentalmente también para evitar las crecidas de los ríos. ¿Qué crecida va a tener el río si mantenemos anteayer, se aprobó un nuevo trasvase de 27 hectómetros cúbicos al Levante? ¿Qué crecida va a tener el río? Por cierto, de los 27 hectómetros cúbicos, que algunos que también han pasado por aquí están de acuerdo en que continúe ese trasvase, de los 27 hectómetros cúbicos, solo 9,5 hectómetros cúbicos son para abastecimiento humano. Que hay que hacerlo, Ese hay que hacerlo. Porque si hay zonas del país que no tienen para beber, el agua es un derecho humano desde el año 2010. Sí, El agua es un pues. derecho humano desde el año 2010 por la ONU. No lo dice una organización marxista, lo dice la ONU. Es un derecho humano. Si en algunas zonas de nuestro país se necesita agua para beber, adelante. De hecho, de esos 27 últimos, 9,5 son para abastecimiento humano. El resto no. Pues claro que sí. El resto no son para abastecimiento humano. El resto es para nutrir huertas, muchas de ellas ilegales, de regadío ilegal, o nutrir fábricas de un refresco muy conocido que... No vamos a muy promocionar. conocido, que en su factoría, por ejemplo, de Quart de Poblet, se lleva 3 millones de metros cúbicos al año. 3 millones de metros cúbicos al año para producir ese refresco en la factoría del Levante de Quart de Poblet. De esto estamos hablando. ¿Sabes cuánto pagan el agua, el metro cúbico de agua del trasvase Tajo Segura? ¿Cuánto? 0,01. 0,01. ¿Le sale rentable? Claro que sí. Le sale rentable el trasvase. Le sale rentable. Por eso, dice, es que todo el mundo estáis de acuerdo, pero nadie dice nada. Claro, es que hay que cambiar. Esto sí, a lo mejor suena un poco más marxista, pero es verdad que hay que cambiar el modelo de producción, el modelo de consumo. Hay que cambiar el modelo, iniciar el proceso de un cambio de modelo económico que permita compatibilizar la vida. Cuando decimos poner la vida en el centro, es esto. O ponemos la vida en el centro o ponemos los intereses económicos de las grandes corporaciones. Esto es lo que hay que decidir. Y hay algunos que han decidido. No, sí, ya está decidido. Hay algunos que han decidido. Otros damos la batalla, somos pesadísimos en la batalla. Y lo llevamos dando hace mucho tiempo. Pero esto es lo que tenemos que decidir. De esto es lo que tenemos que hablar. Introducir este debate en un instituto me parece espectacular. Pues Sí. muchísimas gracias. Bueno, y ahora ya cambiando un poco de tema, sí que es muy importante lo que has dicho de medidas a largo plazo, pero sí que es cierto que este verano, ¿qué podríamos hacer para seguir pues teniendo la vida que tenemos? Porque, por ejemplo, los Mantener ancianos... el turismo, sobre todo en Exacto, verano. porque el calor que va a hacer en Toledo y, por ejemplo, los ancianos que tienen que pasear, los niños que tienen que salir al parque a jugar y les va a estar dando el sol, que va, yo no sé hasta qué Yo no sé temperatura cuánto. llegaremos. Yo gracias a... Yo no estoy aquí, pero Pero yo va a sí. ser horrible. Pues tú qué ganas. Entonces, para mantener esa vida en Toledo, ¿qué podríamos hacer? Porque Toledo vive de turismo y claro, ahora digamos ya está entrando el calor, ya no, los chinos ya van con paraguas, ya es un poco complicado llevar una vida aquí.
Pero claro, nos interesa saber qué nos propones aquí en Toledo para este verano. El turismo también es depredador, ¿eh? Cuando uno se va de vacaciones se olvida de su conciencia. Por supuesto. Y entonces Sí, consume agua sin ningún criterio. Se tiran Sí, cositas a la Eso playa. es. Pues mira, la Plaza de España es una plaza que hay en el barrio de Buenavista, donde está Sí. un supermercado. Esa plaza se está remodelando en la actualidad, está en proceso de remodelación. Nadie ha pensado que esa plaza hay que renaturalizarla. En vez de renaturalizar la plaza, es decir, usar arena, llámame loco, una plaza con arena. Parece que hemos perdido esa costumbre, que las plazas tengan arena. ¿Para qué? Para que tengan además vegetación, que genere biodiversidad diferente en los barrios de Toledo. En vez de eso, hemos puesto plancha de hormigón o plaquetas también de cemento. Que es una barbaridad que porque acaban llega siendo- hasta los 60 grados Claro, en verano. es que acaban siendo estufas de estas de tarifa nocturna, esta que se acumula el calor por el día y se suelta por la noche. Pues qué incómodo tiene que ser después de muchos días a más de 40 grados, que probablemente estemos este verano, sentarse a las 11 de la noche en una plaza básicamente inútil, porque no va a ser útil. Dice, ¿qué podemos hacer? Empezar a renaturalizar Toledo. No pasa, mira, hay muchas parcelas en el barrio del Polígono, hoy muchas parcelas en el barrio del Polígono que están preparadas para ser edificadas. Y si empezamos a pensar que esas parcelas no son un solar, y si empezamos a pensar que esas parcelas forman parte de un proceso biodiverso de los barrios, también de la ciudad de Toledo. Fijaros, en la pandemia fue horrible la pandemia, pero bajaban los jabalíes a los pueblos, bajaban los jabalíes a nuestras casas, al lado de casa. Ahí va. Vimos insectos que no habíamos visto en la vida, porque no tocamos nada. 3 meses sin tocar nada y generamos una biodiversidad a nuestro alrededor, en nuestro entorno, que no conocíamos desde hace mucho Claro, tiempo. pero las condiciones actuales, por ejemplo, en el Tajo están viniendo, ya existen gaviotas que se alimentan de la basura del Tajo, o también encontramos el año pasado huevos de quironómidos, que los quironómidos son como una especie de insectos o unas moscas que también van como a los sitios contaminantes. Entonces, igual que lo dejamos por abandonado, viene todo lo malo. Sí, es que ese ciclo lo tenemos que parar nosotros. El ciclo de la contaminación depende de nosotros. El ciclo de la biodiversidad no tanto. Y ahí es donde nosotros deberíamos dejar un poco tranquila a la naturaleza. Dices, ¿qué medidas concretas? Deja esos espacios. Nosotros hay... En mi cabeza ahora mismo en mi cabeza hay 4 solares en el barrio del Polígono. 4 solares, déjalos. Luego, cuando llegue el verano, es verdad que hay que desbrozar porque hay peligro de incendio. No somos unos locos, ¿eh? No, pues déjalo, y si se quema, porque se queme. No. Hay peligro de incendio, sobre todo en los meses de junio, finales de junio, principios de julio, hay que desbrozar. La Bastida, por ejemplo, La Bastida está olvidada. eso es La Bastida- peligrosísimo. yo no- Eso a mí me da pena la Bastida. La Bastida está olvidada. Me pasa lo mismo, los rodeos del Parque de la Vega, el circo romano, que podría ser un parque emblemático. Yo creo que en Toledo también los parques son una asignatura pendiente. Tenemos 2 parques periurbanos, que es la Fuente del Moro y la Bastida. Son espacios tremendamente atractivos para un modelo de vida más sostenible, para un ocio alternativo, sostenible y saludable. Yo no sé si algunos acordáis de aquí, vosotras creo que no. En la Bastida hubo una cosa que se llamaba circuito Colacao. No. Que tú ibas en la Bastida, ibas corriendo o andando y en un momento determinado pues hacías ejercicios y no sé qué. Intenta buscarlo. Ha desaparecido por completo. Eso era una alternativa, también saludable y también de ocio deportivo, que tenemos en la Bastida olvidada por completo. Luego, cuando hacemos desbroces aquí, hacemos desbroces a milímetro. La tierra no necesita desbrozar a milímetro. La tierra necesita comer también de esa biodiversidad. ¿Qué ocurre en el Ayuntamiento de Toledo? El Ayuntamiento de Toledo, todo esto también forma parte del sistema que tiene cada uno, un sistema social y económico que tiene cada uno en su cabeza, yo también. Todo esto está privatizado. Esto lo hacen empresas. No lo hacen jardineros municipales. Hay 34 jardineros municipales que hacen mucho menos trabajo de lo que realizan las empresas. Mucho menos. Fijaros, la gestión de los parques y jardines de la ciudad de Toledo cuesta a los toledanos y toledanas 3 millones de euros. Pagamos 3 una millones barbaridad de euros. impuestos. 3 millones de euros. Eso es para que lo lleve una empresa. La empresa se le paga el IVA y se le paga el beneficio industrial. Tiene derecho, ¿eh? La empresa tiene derecho a ganar dinero. ¿Cómo no? No, claro. El 6% de lo que le das a la empresa para que gestione los parques de Toledo, entre ellos este que está aquí cerca, el de las 3 culturas, eso se lleva, el 6% se lo lleva la empresa directamente. Se imagina uno cuando habla de estas cosas de zonas verdes que entre otros trabajos están los desbroces. Bueno, pues acabamos de firmar otro contrato con la misma empresa que gestiona los parques y jardines de 250.000 euros, que se escribe muy fácil, pero es mucho dinero, para que desbroce las zonas verdes municipales de la ciudad de Toledo.
tenemos 34 jardineros. ¿Qué ocurre? Que cuando el concepto que se utiliza para el cuidado de las zonas verdes es de mercado, es mercantil, es de empresa, pues la gestión no es la misma. Mira, La lo que gestión pasa... no es la misma. No es un problema de gestión, pero tú cuando contratas a una empresa le dices quiero esto, esto y esto. Eso también es un tema interesante de pliegos. pliegos. Eso es para otro debate. Claro, ¿Qué hacemos con los pliegos? Claro, nosotros como usuarios, yo voy a la zona de polvorines Y nos toca ¿cómo limpiar es a posible? nosotros. Sí. ¿Cómo es posible Es que esto horrible. esté así? Es horrible. ¿Cómo es posible que se hayan llevado el alumbrado? Que es que no queda nada. Dice, si se hizo una inversión inicial, ¿cómo después no se ha hecho una inversión para mantener? Eso es lo que denunciamos. Pues mira, esto sería casi para otro debate. Pues El cuando Ayuntamiento, quieras, el Ayuntamiento de Toledo fiscaliza esos contratos de la siguiente manera. Le dice a la empresa adjudicataria que proponga 3 empresas al Ayuntamiento de Toledo, de las cuales elige una para que evalúe si el contrato se ejecuta de forma eficiente o no. Son 3 empresas amigas. Soy yo el adjudicatario y te digo a ti, que me fiscalicéis el contrato, que me digáis si lo hago bien o mal, a cambio de 50.000 euros. ¿Tú qué vas a decir? Claro. ¿Qué vas a decir? Si yo te doy 50.000 euros, ¿para qué? ¿Para que me fiscalices? ¿Qué vas a decir de mi contrato? Pues que No, es claro. estupendo. Así es como se fiscaliza en este Toledo. Y además se fiscalizan contratos que son más limpieza viaria, recogida de basura, pero también las zonas verdes. Y si hoy que estamos hablando de zonas verdes, cuando el concepto para las zonas verdes es el de ganar más o menos dinero, las zonas verdes nos importan mucho menos que lo que pueda ganar como empresa. Y ahí es donde yo creo que empiezan los problemas. No, claro, pero todos los árboles y todo esto que se ha plantado... Sí, no, pero Hay yo que creo que mantenerlo ahora. ese es el problema, que se está plantando, se ha empezado a plantar ahora, pero hay zonas Ahora que llega. tenemos parques abandonados, como has dicho, y por ejemplo en la senda ecológica tenemos especies que están destrozadas por la filomena y que ya ha pasado bastante tiempo y siguen ahí. El agave, por ejemplo, creo que Sí. es foráneo de México, Sí. si no recuerdo mal, quemado completamente. La Vega en La Vega hay 50 árboles preparados para talarse en el parque. Sí, de pero La claro, Vega. se han plantado muchísimos árboles. Pero luego el ahora, mantenimiento, ahora va a entrar otro equipo de gobierno al ayuntamiento. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar? Los contratos, muchas veces romper los contratos, esto es un símil muy tonto, pero en muchos casos la ruptura de un contrato es casi tanto como romper un contrato con un futbolista de élite. No lo va a romper de momento. Nosotros lo que estaremos es vigilantes para que se haga lo mejor, para que las empresas cumplan con lo que han firmado en sus pliegos de condiciones. Ya sé que esto es muy aburrido, pero que las empresas cumplan con los pliegos de condiciones, pero que cuando llegue el momento de terminar, termine. Es decir, oiga, usted no lo ha hecho bien. Y tenemos trabajadores municipales, adelante. Los trabajadores que están en las empresas pueden ser subrogados en la empresa pública, lo pueden ser. Hay figuras jurídicas que permiten que esos trabajadores no vayan a la calle, porque aquí el peligro es, claro, es que vosotros estáis locos y lo que queréis es echar a estos 47 tíos a la calle. No, en verdad. Estos tíos tendrán que seguir trabajando en esas zonas verdes, que hay muchas zonas verdes de la ciudad de Toledo, pero trabajando con un criterio que no sea el de empresa. Claro, pero es que se está plantando antes de arreglar zonas como la Bastida. Bueno, la Bastida de verdad que es un horror. La Y Bastida este verano, está olvidada. La Bastida está olvidada y debería ser un espacio a proteger. La Fuente del Moro, porque la Bastida es verdad que, si queréis, hasta por acceso es un poco más complicado el acceso a la Bastida. Pero la Fuente del Moro es cruzar de Santa Bárbara al polígono por un puente y llegas a un espacio natural espectacular. La Fuente del Moro. Es en el una polígono. pena. Espectacular. Hoy se está planteando incluso que una de las desviaciones que baje de la carretera de la A42 atraviese, literalmente, atraviese la Fuente del Moro para llegar a la calle Guadiana, que vaya por detrás del hospital como acceso al hospital. O sea, un hospital que eso no ha crecido de la nada, un hospital que lleva planificado 20 años, 15 años, y nadie ha pensado en cómo llegar al hospital. Nadie ha pensado cómo llegar al hospital hasta ahora. Ni eso, ¿y qué hacemos con el hospital antiguo? Sobre todo con el barrio de Palomares. Eso lo tiene, hay algunos que lo tienen claro. No, sí. Viviendas, zona comercial y una zona dotacional. Mi problema es, ¿van a ser viviendas que puedan comprar ellas? Porque eso es un solar público. A mí me da miedo que sea como el colegio de enfermeras. También iban a hacer muchas cosas. Nada, no van a- el solar de donde está el Virgen de la Salud, bueno, el edificio del Virgen de la Salud, es un solar público, es de la Tesorería General de la Seguridad Social, es de todos. Si hacemos viviendas, que sean protegidas, porque si no son protegidas, estos no van a poder comprar la vivienda en la vida. Con los trabajos precarios que tienen que convivir y con una vivienda de libre mercado, nos encontramos con los que nos hemos encontrado en Que Santa no, Bárbara. que no podemos. 196.000 euros, una habitación. Una habitación. Eso en Santa Bárbara. Qué barbaridad. Es que esto. Dice, ¿qué va a pasar en el solar de Virgen de la Salud? Hay que hacer viviendas. Yo no soy partidario de construir más porque eso abarata el precio de la vivienda. Hemos aprendido que desde el 2008 al 2012 más construcción no abarata nada.
Es más construcción, más especulación. Pero bueno, si tenemos que construir más viviendas en la ciudad de Toledo, hombre, construyamos con criterios de futuro. El futuro son ellas, y ellos. Ellos son el futuro. Pero es que a mí el futuro que me espera aquí en Toledo, yo no le quiero. Es que, y A eso mí me esa da da miedo. pena, esa da pena, porque es que yo no quiero un verano con... Voy a hacer ya 18 años, yo no quiero pasarme un verano aquí, con un calor que te cagas. Dicho mal. Yo sé que probablemente no os acordéis, pero Toledo ha sido suministrador de componentes electrónicos para toda España. La estándar, ahí trabajó mi padre, la estándar del polígono suministraba componentes electrónicos para los móviles, que para lo que estamos haciendo aquí, componentes electrónicos para todo el país. Pues en un es que- polígono industrial que generó un barrio como el barrio del polígono. Nos están perdiendo. Y No tenemos nada. Somos el futuro, porque al fin y al cabo, dicho mal, a esta gente ya cada día va quedando menos y nosotros somos el futuro. Entonces, si nosotros nos vamos de aquí, ¿qué se va a quedar aquí? ¿Un Tajo muerto? ¿Qué se va a quedar? Pues un Tajo muerto, unas zonas verdes muertas, una ciudad sin futuro, Pesimista sois, industrial. no. Hay que activar. No, Por no, eso que hay no, que no. concienciar a la gente joven. Para eso estamos, para eso algunos vamos a estar en el ayuntamiento, para ser esa piedra, esperemos, una piedra angular suficiente de conciencia. Es una ciudad muy bonita. Es una ciudad espectacular. Yo he hecho historia del arte, imagínate. No, Solamente vamos. ir a ver la catedral, dices, aquí está aquí todos los estilos arquitectónicos, del románico al neoclásico. Todo está aquí en un edificio único, ¿no? Sí, hay mucho futuro para Toledo, pero hay que procurarlo. El futuro no se tiene per se, el futuro se pelea. Y vosotros también tenéis que pelear el futuro. Todos Pues, hemos tenido que pelear nuestro futuro. Yo creo todos. que con esa intención hacemos este programa para concienciar a la gente y bueno, creo que por Para hoy... molestar, básicamente. Sí, No, escucha, la piel de gallina, ¿eh? De verdad que es interesante, es tremendo que chicos jóvenes que son siempre los de estos son los de la juerga, el cachondeo, llega el Que fin de nos semana. asocian con los botellones y de eso nada, ¿eh? Por eso, al contrario, es que me parece espectacular este espacio, espectacular, de verdad. Muchísimas gracias. De reflexión. bueno, pues yo creo que cortamos ya el programa porque ya hay clase. Muchísimas gracias por venir, nos ha encantado hablar contigo. Y el año que viene, porque este será uno de los últimos programas ya de la radio, de primero de bachillerato, así que pues el año que viene, pues a lo mejor nos veis en segundo de bachillerato. Vamos, seguro que estaréis en segundo de bachillerato. Preparando la EBAU, ya estás, ¿verdad? Pues nada, hasta el viernes que viene, Pacheco, espero que os haya gustado. Enseñaremos al hombre que al salir de este pantano